Hoy amanecemos con la publicación de un informe emitido por la organización no gubernamental Human Rights Watch, que es una entidad que tiene presencia en, me parece que 90 países, y que se encarga de hacer trabajos de vigilancia sobre derechos humanos, defensa de las libertades y demás, ¿no? Y en este informe hay algunos capítulos que, bueno, le han dedicado en realidad el informe a la situación alarmante por la que atraviesan las libertades en América Latina, lo cual debería a nosotros convocarnos y llamarnos la atención para ir analizando de forma pormenorizada. Como introducción, el informe de Human Rights Watch señala que América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas. Así señala su informe mundial 2022. El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados, expresó Tamara Tarasiuk Bronner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador. En el informe mundial 2022 de 752 páginas, en su edición número 32, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. El director ejecutivo Kenneth Roth desafía la noción convencional de que la autocracia está en auge en todo el mundo. Y ahí citan casos como por ejemplo lo sucedido en Cuba, en Nicaragua, en Brasil, donde dice que el presidente Jair Bolsonaro es un defensor de la dictadura militar, que intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral. Habla también sobre los ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos supuestamente en México. El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores, algo parecido a lo que hizo el Trujillato en el país, ¿no? Y lo que hoy trata de justificar el Consejo de la Judicatura, que voló a un montón de jueces, hizo una supuesta evaluación, puso jueces temporales, golondrinas, como les digo yo, que después terminaron siendo quienes sentenciaron en casos extremadamente polémicos, como el caso Sobornos, ¿no? En Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos se han orientado para debilitar la independencia judicial o utilizar el sistema de justicia con fines políticos. En Argentina está clarísimo lo que hizo Macri durante todo su gobierno, persiguiendo a quienes fueron parte de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. En Bolivia, lo que sucedió durante la dictadura de la señora Yanine Áñez, quien hoy dice que es una víctima de la persecución judicial y política, cuando ella se olvida que llegó al poder de forma irregular, con represión al pueblo, que dejó además muertes civiles, asesinados en las calles y carreteras de toda Bolivia durante aquel golpe de estado de noviembre del 2019, con apoyo de gobiernos como el de Ecuador y de Colombia, ¿no? El señor Moreno y el señor Iván Duque estuvieron prestos para colaborar con el golpe de estado en Bolivia. En Colombia, miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas, dispersando de manera arbitraria manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales, la violencia y los abusos por parte de los grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Recordar que en varias entrevistas que hicimos a senadores, políticos, analistas colombianos, acá nos decían que hay un grueso de la sociedad colombiana que se alimenta apenas una vez al día, en el mejor de los casos 2 veces al día. Según Naciones Unidas, más de 400 defensores de derechos humanos, oigan bien, Colombia, el gobierno de Duque, el que recibió recién nomás a Villavicencio, que fue a entregar un informe que no ha sido aprobado por el Pleno de la Asamblea, para seguir haciendo el show político que han hecho durante estos años,
En Colombia, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Desde el 2016, el gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos. 450 luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, han sido asesinados en Colombia. Colombia, al igual que Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años. Acá no nos podemos olvidar lo que sucedió durante octubre del 2019. Ya vamos a hablar del caso específico ecuatoriano. Aún no ha adoptado medidas significativas para reforzar su fuerza policial ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos. En Brasil, la policía mató, escuchen, en Brasil, la policía mató a 6.400 personas en 2020. Eso es genocidio. 6.400 personas asesinadas en manos de la policía, la mayor cifra registrada a la fecha. Cerca del 80% de las víctimas fueron personas negras. Administración de Jair Bolsonaro. Vino Bolsonaro acá. Fue uno de los invitados especiales del presidente Lasso el día de su posesión, el 24 de mayo. ¿Se acuerdan? Algunos gobiernos han usado la pandemia de COVID-19 como pretexto para violar derechos. El gobierno guatemalteco arremetió contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia. En Brasil, el presidente Bolsonaro hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada. O sea, el presidente de Brasil, uno de los principales promotores de los fake news o de las paparruchas. En muchos países, niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia. Aquí se acuerdan que romantizaron el hecho de que un niño en Manabí se subía a la copa de un árbol para poder tener señal de internet y entrar o ingresar a sus clases telemáticas. Aquí un medio de comunicación romantizó esa escena horrible, espantosa, de un niño desesperado por entrar a clases, que no tenía internet en casa, que quería una señal de wifi y se subió a la copa de un árbol. La pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moise y un terremoto de magnitud 7.2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas que muchas veces tienen nexos con actores estatales. Haití enfrenta dificultades crónicas para responder a las necesidades básicas de su población. Y así por el estilo. Hasta que llegamos a Ecuador, ¿no? El informe mundial elaborado por Human Rights Watch dice lo que nosotros hemos considerado en este país es un secreto a voces, y lo decíamos durante el transcurso de los últimos días a partir de algunas decisiones judiciales que se sustentan más en lo político y en la necesidad de algunos jueces de tener respaldo político. Y ese respaldo político, déjenme decirles que ya no es solo nacional, porque en estos momentos del Ecuador, en materia de soberanía, está atravesando horas muy bajas. ¿Por qué? Porque ha venido un embajador y nos ha dicho que aquí la policía tiene narcogenerales. Y la respuesta por parte del gobierno, del Estado y de la misma policía ha sido menos que tibia. Ese mismo embajador, a través de la representación diplomática, ha decidido retirarle la visa a jueces y abogados que están, e individuos que están involucrados en el ámbito jurídico, judicial. Sin embargo, se han reservado el derecho de revelar los nombres. Pero es decisión de ellos. Entonces parecería que el respaldo político, y fíjense ustedes cómo también la entrega, el otorgamiento y ese privilegio, como le llaman, de tener visa para ir a los Estados Unidos, hoy por hoy también puede ser visto, yo les invito a que piensen por un segundo, como una suerte de chantaje. Si tomas tal decisión judicial en beneficio de tales sujetos, yo te revoco la visa, porque te considero que eres corrupto.
Por eso les decía yo que ese tema de la famosa revocación de visas tiene que ver más con lo ideológico que con una supuesta lucha contra la corrupción. ¿Ahora me entienden? El informe mundial critica la corrupción y la interferencia política en la justicia en el Ecuador. Secreto a voces. En Ecuador continúan las demoras en los procesos judiciales y de presión indebida sobre los tribunales, así como la falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción. Así lo señala el informe mundial de la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch, que se publicó la madrugada de este jueves 13 de enero. En su estudio, que abarca más de 100 países, el organismo analiza las tendencias mundiales y hace un balance sobre la amenaza autoritaria y otros problemas de los derechos humanos en América Latina. El organismo sostiene que en Ecuador persisten serias preocupaciones respecto a las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En las últimas horas, nomás, y en esta última semana, se generaron varios incidentes nuevos en los centros de privación de libertad. Tengo entendido que en Esmeraldas hubo no menos de 3 nuevos asesinatos. Y en las últimas horas hemos visto también con estupor cómo la directora de la cárcel número 2 del Guayas sufrió un atentado mientras se movilizaba hacia su domicilio. El conductor que la trasladaba resultó herido. La SNAI, el SNAI, informa que el chofer se encuentra estable y la directora está a buen recaudo gestionando la denuncia. Es decir, la situación y la crisis del sistema penitenciario es hoy materia de análisis incluso de organismos no gubernamentales como Human Rights Watch, que nada tienen que ver con la ONU, a quien algunos iluminados acá en el Ecuador le catalogan como de un organismo comunista, a pesar de que tiene su sede en Nueva York, ¿no? Dicen que la ONU está llena de comunistas, dicen algunos. Bueno, Human Rights Watch fue una organización que también observó y en muchas ocasiones al gobierno de Correa. Bueno, esa organización dice que hoy en el Ecuador persisten las preocupaciones respecto de las pésimas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública de Seguridad. Solo en este año ya estamos bordeando los 400 privados de libertad asesinados en masacres, en amotinamientos y demás dentro de las cárceles. Este informe también señala que hay restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas y la escasa protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de personas refugiadas. Según la ONG, la respuesta a la pandemia de COVID-19 en Ecuador ha estado marcada por varios señalamientos de corrupción. Díganme ustedes, más allá del señor Daniel Mendoza y de lo que ha sucedido con, por ejemplo, el señor Daniel Salcedo, que tengo entendido ya está con arresto domiciliario o algún tipo de medida que le ha beneficiado. ¿Qué otros altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno están hoy siendo procesados por la justicia por la corrupción durante el manejo de la pandemia? En ese gobierno se repartieron hospitales, en ese gobierno se feriaron la plata de los ecuatorianos mientras se moría la gente en la puerta de los hospitales, en los baldes de las camionetas, esperando que les den turno para poder acceder a una cama UCI. ¿Qué funcionario del gobierno de Lenín Moreno está hoy perseguido con la misma tenacidad con la que hoy, por ejemplo, Villavicencio está persiguiendo a Piedad Córdoba, una ex senadora colombiana? ¿Qué hace la Asamblea? ¿Qué ha hecho la Comisión de Fiscalización por precisamente fiscalizar la corrupción que señala Human Rights Watch con respecto del pésimo manejo de la pandemia? Insisto una vez más, mientras los ecuatorianos, mientras nosotros veíamos a familiares, amigos enfermarse, morirse por falta de atención, por falta de camas, porque no había capacidad hospitalaria, porque no había ambulancias, esta gente se estaba repartiendo el país en peso. ¿Y saben para qué repartían
los hospitales, las gobernaciones, las direcciones de salud provinciales y demás, repartían para tener votos en la asamblea. Para evitar, por ejemplo, que le enjuicien políticamente a Richard Martínez. Por ejemplo. Para evitar que le enjuicien políticamente a Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud de Lenín Moreno. El que se nos reía en la cara, ¿se acuerdan? El que organizó todo el plan de vacunación para vacunar a los panas, a los que ahora están, por ejemplo, de embajadores en Gran Bretaña, como el señor Corral y su familia. Como el señor Oquendo, que hoy tiene también a su hijo incluido en el servicio exterior del Ecuador. Pero esas cosas nadie habla, nadie dice nada, ¿no? En los antecedentes se refiere a la asunción, este informe, en mayo del 21, de Guillermo Lasso como presidente de la República. Ese mismo mes empezaron sus mandatos de 4 años. Los 137 legisladores de la Asamblea Nacional, donde Lasso no cuenta con mayoría, y eligieron a la primera presidenta indígena de la Asamblea. El organismo asegura que durante años la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al Poder Judicial del Ecuador. Yo suscribo plenamente esas palabras. Aquí no hay un solo gobierno en los 40 y pico de años de democracia que llevamos que no haya metido sus manos en la justicia. Uno no se salva. Las reformas llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno para reparar los daños infligidos por el gobierno de Correa a las instituciones democráticas lograron mejorar la independencia de instituciones clave, pero las demoras en los procesos judiciales, así como de falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción, continuaron, subraya Human Rights Watch. Aquí hay una imprecisión, pero total, y un desconocimiento monumental de la realidad del Ecuador. Aquí parecería que el informe estuvo hecho basado solamente en publicaciones y titulares de prensa nacional, porque Lenín Moreno, lejos de reparar supuestamente los daños, lo que hizo fue agravar más la situación. O sea, lo que está pasando hoy con la judicatura, con la evaluación de los jueces, que la Corte Constitucional ha dicho que fue ilegal e inconstitucional, con la cantidad de perseguidos políticos que hay en el Ecuador, decir que Lenín Moreno trató de reparar los daños. Aquí el informe de Human Rights Watch por lo menos se equivoca en un 100%. Con Lenín Moreno y con el Trujillato y la transitocracia se profundiza una crisis institucional que ya la venía atravesando el país. Porque no van a decir ustedes también que la Contraloría en manos de Carlos Pollid era lo mejor que había. Era tan mala como lo fue con Celi, o como lo sigue siendo ahora con Río Frío. El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo no fue mejor que los anteriores, que fueron malos, muy malos, pero no fue mejor. De hecho, el Trujillato, en buena medida, es el gran responsable de la situación de grave crisis institucional que hoy en día vive el Ecuador. Eso se les olvida a los señores de Human Rights Watch, que en buena hora han puesto el dedo sobre la llaga, sobre que hoy en día todavía una suerte de interferencia, y no solo política, y esto lo hemos dicho también en este espacio en varias ocasiones, sino también mediática, porque así lo han denunciado los jueces, que en estos micrófonos y en estas cámaras, y ustedes han sido testigos de eso, han denunciado haber sido presionados incluso a través de titulares y de los medios de comunicación. 7 de la mañana con 25 minutos. A esta hora vamos a hacer un alto al tema del comentario, porque desde la prefectura de Pichincha, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario, nos tienen un anuncio importante, que tiene que ver también con el gran trabajo que ha hecho el brazo de salud de la prefectura, que es Pichincha Humana. No sé si ya le tenemos conectada a la gerente de Pichincha Humana, a la economista Kenia Maiwa, y le damos paso para empezar una breve conversación con Kenia con respecto de lo que ha sido el trabajo de Pichincha Humana en los últimos días. En el inicio de este año 2022, en donde hemos experimentado un rebrote de casos de COVID, y más aún todavía con esta variante Omicron, que ha implicado por su velocidad en el contagio que varios ciudadanos terminen
padeciendo esta enfermedad. Está con nosotros Kenia Maigua, como les decía, gerente de Pichincha. Hola Kenia, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos un poco la evaluación del gran trabajo que ustedes como Pichincha, brazo de salud de la prefectura acá en la provincia, han hecho durante estos primeros días del 2022 en materia de testeo. Bienvenida. Buenos días con todos, con todas quienes nos escuchan en este momento. Muchas gracias, Alexis, por el espacio. Sí, precisamente Pichincha Humana es el ala de salud de la prefectura de Pichincha. Nosotros ejecutamos todas las políticas de salud emanadas precisamente por la prefectura de Pichincha, emanadas por nuestra autoridad Paola Pavón, por nuestra prefecta. En este sentido, pues lo que en este momento conoce la ciudadanía es la intervención, la presencia de Pichincha Humana a través de la aplicación de las pruebas PCR que hemos desarrollado en lo que va del año 2022. Sin embargo, Alexis, es sumamente importante comentar a la ciudadanía de que esta estrategia no ha sido realizada únicamente durante este año. La prefectura de Pichincha ha estado presente durante la pandemia, estableciendo su plan de contingencia para de alguna manera nosotros también poder estar presentes y poder contribuir con la ciudadanía para aplacar de alguna forma a la pandemia. Es así que el tema de la aplicación de las PCRs ha estado presente desde el 2020, desde el inicio de la pandemia. Hoy simplemente nosotros estamos continuando con la aplicación de estas políticas, de estas líneas encaminadas por parte de la prefectura de Pichincha. Kenia, hemos visto también durante todo este lapso de tiempo que hemos vivido como país, al inicio una prueba PCR, yo recuerdo, costaba no menos de $80 en un laboratorio privado. Después, ya transcurrido el tiempo, creo que, corríjame usted si me equivoco, pero a mediados del año anterior recién se le ocurrió al gobierno emitir un decreto para tratar de regularizar los costos, ¿no? Que no se imponga el mercado. Y, digamos, ponen un techo de $45 a estas dichosas pruebas PCR. Pero, sin embargo, en los últimos días y por la altísima demanda hemos visto que esto también ha empezado a dispararse. Ayer escuchaba denuncias en algunos medios de comunicación de lugares en donde hasta en $300 se ofertaban las pruebas PCR. Por eso es tan importante recalcar el servicio que se ha hecho desde la prefectura y Pichincha Humana por el costo de la prueba, apenas $4, que además corresponde a, tengo entendido, no únicamente a la prueba, sino a una consulta. Sí, señalando la primera parte de tu intervención, precisamente una de las peticiones que había realizado nuestra prefecta Paola Pavón era la regularización de los precios. Recuerda que durante el 2020 los precios se dispararon en todo lo que tenía que ver, en todo lo relacionado con el tema de insumos, la adquisición de los guantes, la adquisición de las mascarillas. Todos estos insumos realmente se dispararon los precios y esto pues contrajo varios problemas, especialmente a las instituciones públicas que estaban encaminadas para poder establecer de alguna manera y poder contribuir con la ciudadanía en temas de salud. A partir del año anterior, sí creo que, si mal no recuerdo, a partir de mayo, me parece, se estableció recién una política de regularización de precios para lo que es la aplicación de pruebas PCR. En función de esto, de alguna manera se fue normando en el mercado, pero nuevamente nos encontramos con estos problemas. Varios laboratorios establecen los precios en función al tiempo en el cual te remiten el resultado. Tenemos laboratorios que cobran $120 por entregarte el resultado en 6 horas, laboratorios que te cobran 60 y eso va en función del tiempo en el cual te entregan los resultados. Es una situación crítica, realmente es una situación muy crítica y se debe establecer medidas correspondientes al respecto. En este sentido, pues nosotros nos hemos mantenido, como les mencionaba, desde el año 2020, nosotros estamos con la aplicación de las pruebas PCR, sí tiene un costo de $4. Y esto se debe primero a la alianza estratégica que se generó por parte de la prefectura de Pichincha con la Universidad Católica. Esta alianza ha dado resultados positivos y estos resultados positivos se están
visualizando en este momento la intervención, la presencia de nuestra prefecta Paola Pavón durante todo este tema de la pandemia ha sido sumamente importante porque la ciudadanía ha visto la presencia de la prefectura de Pichincha en aquellos sitios en donde las instituciones que tenían una o que tienen una competencia directa en los temas de salud, pues han estado ausentes. Ahora, Kenia, vinculando un poco al tema del valor, del costo del que hablábamos, ¿no es cierto? Eso ha generado también que hay una altísima demanda. Es decir, ustedes en todos los centros en los que han dispuesto este tipo de pruebas para la ciudadanía, a ratos han visto que hay una demanda muy fuerte y casi que se han desbordado en la atención. ¿Cómo están ahora ustedes dotados de todo lo que tiene que ver con insumos para seguir llevando adelante este trabajo? ¿Van a hacer alguna especie de van a nuevamente dotarse de todos estos implementos? ¿Cómo se van a organizar para el trabajo en los próximos días? Les comento que en este punto es importante analizar en términos estadísticos cómo ha sido la aplicación de nuestras pruebas PCR. En el año 2020 nosotros aplicamos aproximadamente 2.500 pruebas. En el año 2021 se aplicó más de 4.000 pruebas y solamente en estos 13 días que va del año 2022 nosotros hemos aplicado 4.800 pruebas. Es decir, que nuestra perspectiva, que nuestra proyección de la aplicación de las pruebas PCR realmente se ha disparado. Teníamos nosotros un plan de contingencia establecido. Era lógico suponerse que después de todas estas festividades, pues íbamos a tener un repunte en términos de contagio y hemos estado preparados para poder atender, para poder recibir a todas las personas que se han acercado a Pichincha Humana. En el inicio, estamos hablando de la primera semana de enero, habilitamos el punto de nuestro centro de salud principal, que es Plaza de la República, pero ante la demanda continua de la ciudadanía, pues se estableció aperturarnos también en 4 centros de salud más. Recuerden que nosotros, como Prefectura de Pichincha, a través de nuestros centros de salud, estamos presentes en 11 centros de salud. De nuestros 11 centros se habilitaron 5. Se habilitó Carapungo a fin de atender a la población del norte, se habilitó, bueno, Plaza de la República, que estamos en el centro. En el sur se dio una respuesta a la ciudadanía del sur, en Villaflora, y en los valles, pues lo propio, en Tumbaco y en Rumiñahui. Realmente la cantidad de ciudadanos, de ciudadanas a las que nosotros hemos atendido es un número importante. En este sentido, sí estamos llegando ya casi a finalizar el stock que nosotros teníamos nosotros listo para la ciudadanía. Hasta el día de mañana vamos a aplicar nosotros las pruebas PCR. Hemos desplegado a todo nuestro equipo logístico, a nuestros profesionales, a fin de que encuentren un buen servicio en Pichincha Humana, pero estamos llegando ya a la culminación del stock que nosotros tenemos. Vamos a hacer una pausa realmente el día de mañana, vamos a culminar con la aplicación de pruebas PCR, pero eso no significa que las líneas, que la atención relacionada con el COVID se termina. No, nosotros vamos a continuar, vamos a abastecernos nuevamente con la adquisición de insumos que necesitamos, pero nosotros continuamos primero con la atención en nuestros centros de salud. Segundo, vamos a continuar con nuestras ferias de salud que son gratuitas y que están presentes en varios sitios de nuestra provincia, en sitios que realmente requieren de estos servicios. Tercero, vamos a continuar nosotros con un punto fijo de vacunación que lo pueden encontrar en Plaza de la República y, por supuesto, continuar con la difusión de la utilización y de la aplicación de las 3 reglas de oro, como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Son partes de las políticas que la Prefectura de Pichincha va a continuar aplicando. Ahí es muy importante, y para cerrar el diálogo, agradeciéndole a Kenia Maigua, gerente de Pichincha Humana, por esta conversación, importante recalcarle a la ciudadanía que tiene que informarse, ¿no?, a través de las redes sociales de la Prefectura de Pichincha Humana, y también obviamente desde acá, desde Radio Pichincha, estaremos comunicando sobre el trabajo que se lleva adelante para el testeo, que siempre estén informándose y sobre todo a través de canales oficiales, ¿no, Kenia? Y también importante esto último que ha dicho, Pichincha Humana va a suspender el tema del testeo por unos días, pero van a seguir en el trabajo de vacunación.
Así es, continuamos en el trabajo de vacunación, continuamos con nuestras ferias de salud que son gratuitas y también, por supuesto, difundiendo todo lo que es la aplicación de las tres reglas de oro, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, que es fundamental en esta época. Muy bien, le agradecemos muchísimo a Kenia Maigua y de paso le felicitamos por todo el buen trabajo que han venido haciendo desde la prefectura por el beneficio y el cuidado de los pichinchanos, pichinchanas, que hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Diciembre nos dejó una ola de contagios muy importante, ahora lo importante es tener acceso a estas pruebas, al testeo, los diagnósticos tempranos y poder tomar las previsiones del caso. Muy amable, Kenia, un fuerte abrazo. Gracias, un buen día. 7:36, y está con nosotros Licenia Espinel. Nos despedimos, profe, si es que está conectado, le mandamos un abrazo. De igual manera, Alexis, un buen día.